Eh, Askiro Gilatanaka, Kulekanaka. Muy buenos días a todos y a todas. Eh, bueno, primero vamos a pedir permiso a las deidades aquí en Montevideo, Uruguay, donde estamos. Aquí al río de la Plata, también al Apu, aquí el pan de azúcar y toda la serranía de las ánimas para que esta exposición y este conversatorio sea bueno para la gente, para la vida. Y bueno, damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Sergio, que muy amablemente ha accedido a la invitación de Pacha Saraya Yatiña para realizar una exposición sobre el tema de la crisis climática con una mirada desde los territorios. Entonces, Sergio, muchas gracias por estar acá y por favor, puedes comenzar tu presentación en cualquier momento que tú veas conveniente. Gracias, hermano. Pachi, Turaikuna. Hay Unchay, Mashikuna, Turaikuna, Yaikuna. Que sea buenos días, hermanas y hermanos, quienes nos están escuchando en vivo y también quienes nos van a escuchar en la grabación, ¿no? Eh, yo quisiera hacer antes como una pequeña, no sé si aclaración, pero tal vez más allá de yo considerarme una voz de los territorios, yo quiero como que interpelar o llamar la atención a por qué se debe hablar, ¿no? Desde los territorios o porque también se debe escuchar a los territorios en sí. Pero esto es más como eh, hacer como una reflexión respecto a la importancia que se tiene en los territorios, en las comunidades, sean estas en especial, estas sean rurales o indígenas, por así decirlo, pero también si estas son urbanas, se debe empezar a hablar de crisis climática y se debe empezar no solo a hablar, sino también a tomar acción, ¿no? Yo creo que el simple hecho de empezar a hablar ya es un paso inicial. Y para eso, este diálogo me gustaría dividirlo en tres partes, ¿no? Uno, empezar sobre ¿qué es crisis climática? ¿No? Si bien entendemos y muchas veces el tema del cambio climático es como algo que se habla muy por debajo o algo que se habla cuando sentimos los efectos, por ejemplo, cuando hay la sequía, la granizada o cuando las temperaturas son muy altas, ¿no? Y esta variación climática nos afecta más. Es ahí cuando se habla del cambio climático, pero no se habla por qué, o qué se puede hacer, o qué se debe hacer. Es como un diálogo más en pena, un diálogo de ni modo, no se puede hacer nada. Sin embargo, creo que el hablar de esto nos puede permitir incluso tomar acción y no sé si solucionar, pero yo creo que es tal vez prevenir que los efectos sean más fuertes y también adaptarnos, ¿no? Ante estos efectos de la crisis climática o del cambio climático. En un principio, hacer la aclaración de que el cambio climático sí es un fenómeno natural, porque el clima cambia, el clima varía. Tenemos desde la variación anual, por así decirlo, en las estaciones, donde tenemos estas cuatro estaciones que en algunos territorios se sentirán más o son más marcados y en otros no. Pero también tenemos estas variaciones a largo plazo, que son como estas variaciones históricas, por así decirlo. Había una variación, una elevación de temperatura en 100 años, en 200 años, en 500 años, ¿no? Estas variaciones de temperatura que generaban estos cambios. Y esto se debía a los fenómenos naturales que tenía la Tierra, los procesos naturales que tenía la Tierra y la vida que habitaba en esta Tierra. Entonces, siempre ha existido una emisión de carbono, es una emisión natural, nosotros como seres humanos y la vida en sí misma emite carbono. Y también como seres humanos hemos emitido desde que hemos existido, ¿no? Las emisiones de carbono y otros gases, ¿no?
Entonces, porque de hecho nuestro cuerpo emite gases y los otros cuerpos también emiten gases. Pero hay una variación que es como un punto de inicio donde empieza todos estos procesos naturales a desequilibrarse o a cambiar de forma bruta. Y esto comienza cuando se conoce como la era industrial, o esta revolución industrial que también es llamada, o cuando empiezan en general a expandirse todas estas industrias y todos estos elementos de que necesitaban una quema de carbón, una quema de combustible más alto, ¿no? Entonces, cuando se empieza a emitir más dióxido de carbono y otros gases, el más alto y el más como perjudicial para nosotros respecto al tema que estamos tocando es el dióxido de carbono, pero también se emiten otros gases, eso también hay que tener en cuenta es cuando comienza esta revolución industrial y ahí empieza a generar, a acumularse más dióxido de carbono que lo que naturalmente la Tierra estaba acostumbrada a soportar o estaba acostumbrada para tener este equilibrio climático que también se equilibra con los otros seres que cohabitan junto con nosotros, porque no solamente estamos hablando del ser humano como único centro de esta crisis, ¿no? Entonces, hay una emisión eh, que desequilibra, hay una emisión histórica y también hay que tener en cuenta que esta emisión no la dan todos los países eh, y no beneficia a todas las personas, ¿no? O sea, no es una emisión de todas las personas por igual, no es una emisión de todos los países por igual, es una emisión que la genera con mayor fuerza y mayor incidencia, estas, lo que se conoce como las emisiones históricas, el norte global, o lo que hoy se conocen como los países desarrollados, ¿no? Eh, entonces, estas emisiones empiezan a generar estas variaciones en cuanto al cambio, al clima, ¿no? Empiezan a generar variaciones y ya en los 80, en los 90 se empieza a hablar sobre esta variación climática. Aproximadamente ya se empiezan a generar los diálogos a partir de la ONU y ahí se empieza a estudiar más, ¿no? ¿Qué eran estas emisiones de carbono? ¿Qué es las que provocan estas variaciones climáticas? Y se empieza a hablar sobre un término que es el cambio climático, ¿no? De cómo estas emisiones históricas, estas emisiones de los países desarrollados, pero también actualmente de todos los países, porque como le he dicho, todos emitimos, pero no de la misma forma. Y creo que es un punto principal que luego vamos a tomar, es todos emitimos no de la misma forma, ni la misma cantidad. Entonces, los países empiezan a hablar, a ver que si era un problema futuro, un problema de corto plazo, a largo plazo, se empiezan a generar mecanismos de investigación, la comunidad científica es la que empieza a desarrollar eh, como mayores elementos y se genera este organismo que es la IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el organismo donde toda la comunidad científica junto con los gobiernos empiezan a generar estos análisis de esas proyecciones de qué va a pasar si emitimos estos gases, porque sí, ya en un momento es un consenso de que estos cambios climáticos se empiezan a generar por los gases de efecto invernadero, que no solamente es el dióxido de carbono, ¿no? Pero en su gran mayoría era el dióxido de carbono. Y esto era producto del modelo de existencia que teníamos, ¿no? Ese modelo de desarrollo que tenemos y que aún actualmente tenemos, ¿no? Un modelo de que quema combustibles fósiles, que sigue quemando carbono, que sigue quemando petróleo, que necesita todo esto para que todo el modelo siga existiendo, ¿no? Entonces, ahí se generan estas convenciones, las COPs. Eh, ahora ya tenemos como 29 COPs que han pasado. Eh, este año vamos a tener la 29 COP. Entonces, se empiezan a generar estas COPs
donde son estas convenciones, estos encuentros donde los países se encuentran y empiezan a hablar de si era importante o no era importante, luego se empieza a hablar a reconocer, en primer lugar, la importancia de hablar de cambio climático, luego se empieza a hablar de qué se puede hacer, y creo que un hito histórico es el Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París establece un punto principal y creo que nos da pie a hablar sobre justicia climática, ¿no? Es decir, lo que les decíamos antes, ¿no? El Acuerdo de París contempla que hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. Esto quiere decir que hay una responsabilidad común, o sea, todos somos responsables de la crisis, del cambio climático, pero no de la misma forma, porque todos emitimos dióxido de carbono, pero, o otros gases de efecto invernadero, pero no de la misma forma. Y no, se empieza a hablar de este banco o este stock de emisiones de carbono, donde se dice, tendríamos que todos emitir de la misma forma, porque también esta emisión, eso hay que tener en cuenta, muchas veces es parte del desarrollo de cada territorio, cada país, ¿no? Porque hay una emisión histórica que se genera y estas emisiones globales o territoriales también tienen que darse en igualdad, porque se dice, los países del norte global o los países desarrollados tienen este desarrollo porque han emitido esta cantidad de emisiones de carbono o de gases de efecto invernadero, entonces los países subdesarrollados también tienen que emitir, o sea, no es porque es una obligación emitir, sino porque las condiciones de tecnología, las condiciones de existencia, nuestro modelo de existencia nos, nos obliga, por así decirlo, a emitir estos gases de efecto invernadero. Las condiciones actuales, ¿no? La tecnología que se tiene a mano. Y especialmente estos países en desarrollo tienen es un poco acceso a tecnología que pueda evitar el uso de los gases de efecto invernadero o la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces se dice, tenemos que tener una producción igual. Y entonces ahí se empieza a hablar también de esto, de estos límites de emisiones, se empieza a hablar de otros asuntos respecto a que iban a fundar el tema de justicia climática, ¿no? Tiene que haber emisiones, sí. Tenemos que tener un stop, sí. Hay responsabilidades comunes pero diferenciadas, sí. Este es un acuerdo que se llega a contemplar en el Acuerdo de París. Y también esto llega a tomar en base a que si hay responsabilidades comunes pero diferenciadas, es decir, otros son más responsables que otros, también hay efectos comunes pero diferenciados, es decir, a todos nos llegan los efectos del cambio climático, pero no de la misma forma. Especialmente hay sectores que no tienen las condiciones, no tienen mecanismos, no tienen herramientas para afrontar de la misma forma que los países o que otros sectores, ¿no? Como los países desarrollados, porque ya tienen tecnologías, tienen recursos y tienen otros elementos que puedan generar mayores capacidades para afrontar el cambio climático. Entonces, en algún momento de estos procesos ya no se empieza a hablar solo de cambio climático, se empieza a hablar de crisis climática, pero haciendo una proyección a largo plazo, es decir, el cambio climático es un hecho, pero si no tomamos acciones actuales, si no tomamos verdaderamente decisiones y acciones en la actualidad, a futuro, y según las proyecciones de la IPCC nos decían, a futuro va a haber una crisis climática, ¿no? Si pasamos el tope de 2 grados o incluso llegamos a 3, que también es una posibilidad, va a haber una crisis climática, que esto va a causar efectos que nunca se ha visto, bueno, sí, que nunca se ha visto en la historia de la humanidad y van a ser efectos muy fuertes que van a provocar grandes desastres, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, esto el 2019 se empieza a profundizar con los últimos informes de la IPCC que nos decían en el 2050 es el tope para llegar a 2.5 grados, el 1.5 debe ser en el 2030, entonces nos empiezan a lanzar estos datos en la academia, la IPCC, se empieza a generar condiciones y mecanismos, como son los mecanismos de adaptación, los mecanismos de mitigación, es decir, todos emitimos, entonces tenemos que reducir nuestras emisiones, mitigar nuestras emisiones de carbono, pero también tenemos que generar condiciones para adaptarnos al cambio, porque es un hecho. Muchas veces estos efectos son irreversibles, este cambio es irreversible, entonces tenemos que generar condiciones de adaptabilidad
para que podamos afrontar en las mejores condiciones, ¿no? Luego, también hay otras discusiones que estaban como que en pasillo, no se aceptaban todavía como parte de los acuerdos que cada año se discute en cada COP. Entonces, como les decía, ya hay las COPs, ya tenemos la 28 COP pasada, entonces ya ha habido 28 años donde se ha ido discutiendo, pero el hito es donde se genera el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, cada COP tiene su hito, tiene como su respuesta, como su agenda, ¿no? Y como lo que se espera de esa COP. Por ejemplo, en la COP27 se esperaba que al fin se reconozca que hay daños y pérdidas por efectos de la crisis climática, ¿no? Y que se debe atender a esos daños y pérdidas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se empieza a discutir y se logra consolidar ese proceso que había empezado el 94, el 97, que no es que no se hablaba, no es que no se discutía, es algo que no se aceptaba. Entonces, hay cosas que todavía no se aceptan, que son como eh, propuestas de los países, de las delegaciones, pero no se aceptan, no llegan a ser un acuerdo, pero cosas que sí, como les decía, el tema de mitigación, adaptación, por ejemplo, también es el tema de generar condiciones de eh, mecanismos y herramientas para el financiamiento y otros temas que se llegan a tocar en las COPs, que suelen ser espacios muy técnicos y también algo que hay que notar que son espacios que solamente se dialoga o eh, se negocia en inglés, ¿no? Aunque la ONU tiene varios idiomas reconocidos, oficiales, las negociaciones son en inglés, al igual que otros espacios que otras COPs, ¿no? De otros temas, porque hay que entender también que la COP es un término que se puede utilizar también para otros espacios de negociación de otros temas, por ejemplo, el tema del convenio de biodiversidad, que también tiene sus propias COPs, que son cada 2 años, o por ejemplo, algo más regional, que son las COPs del Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a la COP, no solamente nos referimos a las COPs que son referentes a cambio climático, sino también a otros espacios, pero la más popular usualmente es la de cambio climático. Quisiera hacer esa aclaración. Entonces, a partir del Acuerdo de París, se generan este elemento que es de petición o búsqueda de una justicia climática, que esta no puede ser posible si no se tiene un mecanismo de gobernanza climática. Es decir, que como todos somos responsables, hay una responsabilidad común, tenemos que todos ser parte de la toma de acciones, pero también de la decisión. Entonces, se tienen que generar mecanismos donde la población también participe, sea parte de la toma de decisión, sea parte de la toma de acción también, ¿no? Porque también decidir implica también actuar, ¿no? O tomar acción, tomar partido. Entonces, se generan estos espacios de gobernanza, eh, por ejemplo, con las constituyentes o las representaciones que tiene la sociedad civil o los distintos grupos de la sociedad civil para ser parte de las COPs. Por ejemplo, están el Ayungo, que es la de jóvenes, la LIPSIC, que es de pueblos indígenas, también hay constituyentes de los empresarios, también hay constituyentes de la mujer, también hay constituyentes de los agricultores. Entonces, hay varias constituyentes, varios espacios, mecanismos, herramientas, donde la sociedad civil, dependiendo su afinidad y también dependiendo en qué situación se encuentre, pues va a poder ser parte de esta toma de decisión y también acceso a la información con mayor fluidez y también proposición, ¿no? Entonces, yo creo que dos importantes constituyentes son la de pueblos indígenas y la de jóvenes, ¿no? Que cada uno tiene sus propios mecanismos, que cada uno tiene sus propias estructuras y también tiene sus propios espacios. Por ejemplo, la de jóvenes, que es la que yo conozco un poco más, tienen estas conferencias locales, regionales y también esta conferencia global, ¿no? que se realiza cada COP, ¿no? Días antes de cada COP. Pero también se tienen estas de pueblos indígenas, también tienen sus propios mecanismos, sus propios espacios en base a sus modos de representación, ¿no? Entonces, hay todo un mecanismo de gobernanza
que se podría discutir que si funciona o no, que si tiene los efectos que se espera o no, que también creo y también yo pienso de forma personal que no es lo que desearíamos, lo que muchas veces esperamos, pero es una herramienta que ha costado construir, está costado mantener y que si no somos parte activa como sociedad civil de la construcción de estos espacios, pero que son espacios que se construyen todo el tiempo, que se desarrollan todo el tiempo, pues usualmente también en estos espacios hay gente que tiene sus propios intereses, intereses que no responden o que quieren olvidar el Acuerdo de París, que son las responsabilidades de comunes pero diferenciadas, y que responden más a intereses de un modelo de vida de consumo. Entonces, creo que también ahí la posición, por ejemplo, de varios países que llama a no hablar solamente de los modelos de consumo, de los modelos de mercado, sino te empieza a hablar de un modelo de existencia, un modelo de vida, de la madre tierra, por ejemplo. Y creo que ahí Bolivia es uno de los que abandera esta posición en la diplomacia o en las negociaciones. Entonces, ahí creo que es importante tomar en cuenta esto, ¿no? De que hay otros intereses que no solamente responden a conservar la vida o protegerla o cuidarla, sino a mantener estos mercados, este modelo de existencia de consumo. Entonces, ellos van a jugar influencia en estos espacios de gobernanza si nosotros no estamos ahí para hacer un contrapeso o un equilibrio, ¿no? Entonces, se tienen todos estos espacios, pero yo creo que es, las condiciones y los últimos informes de la IPCC y también las realidades que se viven, porque más allá del ámbito académico, científico, que sí nos sirve como elemento, eh, también están las realidades que se viven en territorio, es que la crisis climática no es algo de futuro, es algo del presente, es algo que ya se vive especialmente en los territorios cuando hablamos de estas variaciones climáticas o de que, por ejemplo, esté granizando en enero, en febrero, o de que no exista lluvia hasta febrero, de estas sequías prolongadas o estas elevaciones de temperaturas que sobrepasan los 40 grados centígrados. Entonces, la crisis climática ya es una realidad ahora. No es un efecto que va a llegar el 2030 o el 2025, es un efecto de ya, de ahora. Y por eso creo que es importante, y no solamente ahora hablar de cambio climático, sino de hablar de crisis climática. La crisis climática ya es ahora, ya se está viviendo, y lamentablemente no hay condiciones, no hay herramientas que puedan dar esta justicia climática que es un acuerdo, porque los territorios no tienen las herramientas, no tienen los recursos para afrontar de forma que puedan conservar la vida o vivir en algo de dignidad, ¿no? Entonces, eh, y lo peor es que se está queriendo olvidar este acuerdo, el Acuerdo de París, o este punto principal del Acuerdo de París, que son las responsabilidades comunes pero diferenciadas, donde también los grandes responsables deben empezar a hacerse cargo con recursos, porque también ellos han sido los grandes o son los grandes responsables de las emisiones históricas. Y también se debe hablar de las responsabilidades de las emisiones que vienen y empezar a reducir esas emisiones. Entonces, yo creo que es muy importante ahora hablar de crisis climática y no solamente de cambio climático, porque ya es una realidad ahora, ¿no? Entonces, ahora en todo este marco de hablar de crisis climática, de tener las COPs, de las emisiones de carbono, pues hay mecanismos que ofrecen donde la sociedad civil pueda participar. Yo he tenido el privilegio de poder participar dos gestiones ya como parte de la sociedad civil, eh, como negociador también del Estado. Y creo que es importante hacer un repaso por así decirlo, los resultados de la COP28 que ha sido en Dubái y que tal vez muchas veces denotan eso que les decía antes. No es lo que muchas veces esperamos o lo que se quiere, pero también depende de cómo hacemos ese equilibrio de intereses o esa diplomacia de intereses, porque hay intereses que son ajenos a la conservación de la vida, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacer un resumen y yo sé que tal vez va a ser un poco pesado,
pero yo creo que es importante también generar, y creo que es un reto hasta propio, un reto personal, de cómo toda esta información, muchas veces técnica, llega a los territorios de una forma que se pueda entender. No es que los territorios no tengan una capacidad técnica, pero es importante que la sociedad en conjunto pueda entender y pueda ser parte de la toma de acción, decisión y respuesta ante estos resultados o ante estos acuerdos que se llegan, o también hay puntos que no se llegan a generar acuerdos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año el tema más esperado, o dos temas de los más esperados, era el tema del financiamiento para daños y pérdidas, que el primer día se ha respondido con un financiamiento voluntario que va a ser parte del Banco Mundial. El Banco Mundial va a ser ese nicho donde los financiamientos voluntarios, son los compromisos voluntarios, va a gestionar y va a tratar de responder los daños y pérdidas por efecto de la crisis climática. Pero es el primer día como que sin una suerte de negociación se ha logrado consolidar, ha sido uno de los primeros resultados, por así decirlo, de la COP, el primer día. Pero el tema principal de este año era los global stock, ¿no? De cómo estas emisiones globales que era como dicen en la diplomacia, esta estrella polar, esta estrella del norte, era como el punto, ¿no? Hay un punto límite de emisiones de dióxido de carbono que se debe llegar para evitar sobrepasar el 1,5 grados. Ojo, ya estamos al 1,2 grados centígrados de emisiones globales acumuladas, ¿no? De elevación de temperatura. Entonces, hay un punto que es el 1,5 que se debe evitar y para esto hay un límite de emisiones de carbono. Entonces, es de esto lo que se habla. Y según la ciencia y según los datos, estas emisiones de carbono usualmente la variabilidad mucho depende de lo que se llama los combustibles fósiles, porque el mayor generador de emisiones de carbono o estas emisiones eh, de, de, de gases de efecto invernadero son por los combustibles fósiles, es lo que nos dice la academia. Entonces, tiene que haber una reducción. Incluso se ha hablado de emisiones cero, ¿no? Era como una de las banderas o unos puntos de discusión, pero lo que se ha logrado como acuerdo es una transición al abandono de los combustibles fósiles. Ese ha sido el acuerdo. Ha sido una decepción para mucha gente que no se tenga como acuerdo de tener un punto límite, una fecha límite para abandonar totalmente las emisiones de carbono cero, pero también, por ejemplo, Bolivia ha jugado como un rol interesante porque dice, no podemos hablar de emisiones cero porque lamentablemente este consumo de combustibles fósiles es parte de la vida de la cotidianidad y actualmente no hay condiciones ni de tecnología ni de acceso de recursos y de otros puntos que también es importante hablar eh, para hablar de emisiones cero, ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer una transición justa del abandono de combustibles fósiles. Entonces, ha sido un acuerdo que se ha logrado llegar, que también eso implica, por ejemplo, el triplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial y mejorar, digamos, estas capacidades en las eficiencias energéticas, ¿no? Se hablaba de duplicar, por ejemplo, la tasa anual mundial en las mejores de eficiencia. Entonces, se está hablando de la energía renovable que no depende esencialmente de los combustibles fósiles. Luego también se hablaba de acelerar los esfuerzos encaminados a la eliminación gradual de la energía de carbono, ¿no? O sea, empezar a apresurar esta eliminación gradual del uso del carbón, que es uno de los grandes emisores, ¿no? Sin embargo, también hay algo interesante que se ha discutido o que Bolivia, por ejemplo, en su speech o en su statement ha anunciado, ¿no? Que si bien se habla de esto, pero la realidad es muchas veces que los países desarrollados son los primeros en seguir usando estas energías en base del carbón. Luego se ha hablado también de acelerar los esfuerzos a nivel mundial a un cero neto en sistemas de energía de emisiones que usan combustibles con emisiones altas, ¿no? Luego se ha hablado de hablar del abandono de combustibles fósiles en la energía, pero con sistemas justos, ordenados, equitativos, ¿no? Luego se ha hablado también del acelerar y reducir sustancialmente las emisiones
distintas del dióxido de carbono. O sea, si bien el dióxido de carbono a partir de los combustibles fósiles es un problema, también hay otros gases que se deben empezar a reducir su emisión, ¿no? Porque no solamente el dióxido de carbono, como les decía en un momento, es el principal problema. Luego también se ha hablado de eliminar gradualmente las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles, estos abordando la pobreza energética también que existe y la transición justa, ¿no? Entonces, eh, ahí se ha empezado a hablar de que el Global Stock debe ser también en base a una justicia que se debe tener, porque también hay países, hay territorios que no tienen las condiciones totales para abandonar en un cero el uso de los combustibles fósiles. Entonces, ahí el segundo tema que es muy importante ha sido el tema de una transición justa, y ahí los acuerdos ha sido también el tema de eh, generar un lenguaje a partir de justicia, y no solamente un lenguaje técnico, sino también un lenguaje que eh, tenga que ver con las políticas unilaterales relacionadas con el comercio de carbono, ¿no? Y creo que ha sido un punto de discusión muy fuerte cuando se empieza a hablar de mercado de carbono, que también ha sido una de las cosas que no ha avanzado en esta convención, ¿no? Entonces, el gran punto que no ha avanzado ha sido los mercados de carbono, que es el artículo 6, el artículo 6.2, 6.4 especialmente, donde no ha habido acuerdo, ya que muchas veces estos no ofrecen las garantías, no ofrecen estas salvaguardas que son necesarias para proteger la madre tierra. Muchas veces se dice, no ha avanzado los mercados de carbono, no ha avanzado el 6, y esto es una lástima para la sociedad o para la negociación, pero también nos dicen por qué no ha avanzado y cuáles eran los puntos neurálgicos de las discusiones que se tenían en las mesas de negociación. Entonces, muchas veces todas las negociaciones o todos los acuerdos que se llegan no son beneficiosos o no llegan a construir esta justicia climática que se requiere en los territorios. Entonces, una de las grandes limitaciones de no resultados en esta COP ha sido el no avance del 6.2 y el 6.4. Sí ha avanzado el 6.8, que tiene que ver con mecanismos de no mercado, que es importante avanzarlo, ya que si bien no hay acuerdos, pero ya hay mercados de carbono, ya hay como esta otra forma de entender eh, cómo solucionamos la crisis climática, cómo afrontamos la crisis climática, pero esta otra forma de ver, que es en base al no mercado, en base a un respeto de la madre tierra, en base a la no mercantilización de la madre tierra, no se ha desarrollado y no se ha dado por las limitaciones, las obstrucciones que se han generado en las negociaciones, pero este año ha habido un pequeño avance que no es el que se espera y no es el que se requiere muchos más avances en el 6.8. Y creo que la siguiente COP es muy importante, porque en la siguiente COP se va a hablar de un tema fundamental, que es el financiamiento. Si bien hay estos acuerdos en general, mecanismos de adaptación, mitigación, daños y pérdidas, por ejemplo, el Global Stock, la transición justa, y otros mecanismos para afrontar la crisis, lo que muy poco se discute, y es algo que también los países desarrollados no quieren discutir, es el tema de financiamiento. Muchas veces se dice que no hay financiamiento para afrontar la crisis, pero muchas veces se ve cómo se invierte grandes cantidades de dinero para seguir emitiendo carbono en base a apagar la vida o matar la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, las guerras, que es un tema muy delicado, que también ha sido como un tema, no de discusión fuerte, pero es un tema que también se ha mencionado en esta COP, ¿no? De que si bien se dice que no hay dinero, pero se está invirtiendo gran cantidad de dinero para la guerra, ¿no? Entonces, creo que la siguiente COP, que va a ser en Azerbaiyán, eh, va a hablar o va a tener ese tema principal de discusión, que es el financiamiento para afrontar todos estos temas. Y creo que la sociedad civil debe ir muy preparada, y los países también deben ir preparados para llegar a un acuerdo que respete este acuerdo inicial, que es el Acuerdo de París, de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos somos responsables no de la misma forma, y los grandes responsables, en este caso, los grandes emisores, que son los países desarrollados, o también aquí el sector de la población que
que es el gran emisor, debe hacerse cargo con financiamiento, con dinero, para que así los países, los territorios puedan tener condiciones para afrontar de una manera más justa la crisis climática, ¿no? Entonces, una de esas cosas ha sido el no avance del artículo 6 y el 6.4, el 6.2 especialmente respecto a los mecanismos de mercado, que como les decía, no ofrecen salvaguardas, son mecanismos que incluso quitan esta mirada de justicia climática, o quieren olvidar el tema de las responsabilidades también, o generan otro tipo de problemáticas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los mercados de carbono, siempre ha habido denuncias respecto a que no se está preguntando a los territorios respecto a si se puede o no eh, generar que el territorio sea este sumidero de carbono, como es el término que se genera para cuando un territorio va a absorber este carbono que, entre comillas, lo hace. O, por ejemplo, se ha denunciado que hay desplazamiento de pueblos indígenas a raíz de que un territorio se vuelve como un sumidero de carbono y al territorio jamás le preguntaron, entonces lo llegan a desplazar. También se ha denunciado que el total de los recursos, casi el 80% se queda en los intermediarios y casi nada llega al país o a los territorios. Entonces, ofrecen muchas dudas, muchas quejas, muchas denuncias, esos mercados de carbono, porque también están reproduciendo modelos que nos han traído la crisis que se vive actualmente. Entonces, es por eso que también muchos países o muchas delegaciones no han dejado que avance estos dos meses de trabajo, que es el 6.2 y 6.4. Después, ha habido otros avances, por ejemplo, en el tema, un tema que tampoco no ha avanzado es la estrategia ACE de acción de empoderamiento para el cambio climático, que es algo que se ha estancado el primer día, y usualmente todos estaban más concentrados en el artículo 6 y el tema del Global Stock, que la gente en general quería que se hable de emisiones cero, pero en realidad el acuerdo que se ha llegado es, como les decía hace un momento, esta transición a la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Pero también para eso hay que generar unas vías de transición justa y para eso también es importante el tema de acceso a tecnologías. Entonces, ese ha sido uno de los resultados, como les digo, no son los resultados esperados, han sido 13, 14 días arduos de trabajo, incluso ha terminado después de un día de lo que se esperaba que se termine, lo que estaba en la agenda, ha sido como que acuerdos apresurados, también por la presión de la misma presidencia de la COP, o sea, que se tenía que tener un acuerdo sí o sí en varios temas que la sociedad esperaba, ¿no? O también el público en general esperaba, porque ha sido también esto un dato que ha sido una de las COPs con mayor participación, más de 100.000 personas que han participado de esta COP, donde ha llevado mucha gente, pero también hay que ver cuál ha sido la calidad de participación de esta gente. Si realmente hay una incidencia fuerte a la hora de la toma de decisiones o a la hora de hacer incidencia en las mesas de negociación, ¿no? Entonces, eso como una segunda parte de este diálogo. Y para ya ir terminando y empezar, me gustaría generar un diálogo de verdad, es ¿por qué se debe hablar desde los territorios o por qué debemos empezar a hablar desde los territorios de crisis climática? Como les dije en principio, la crisis climática no es algo de futuro, es algo de ahora, que se vive ya en los territorios, pero también, como les decía en algún momento, hay sectores que la academia llama sectores en situación de vulnerabilidad, pero que a mí me gusta llamar sectores históricamente vulnerados, porque paradójicamente estos sectores en situación de vulnerabilidad son pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, que históricamente han sido vulnerados, ¿no? Especialmente pueblos indígenas y mujeres. Entonces, estos asumen los efectos comunes pero diferenciados. O sea, nos llega por igual, pero a los pueblos indígenas y especialmente a estos otros sectores como mujeres, jóvenes, les llega más fuerte porque no tienen estos recursos, no solamente hablando de recursos económicos, sino estas capacidades, este acceso a la tecnología para afrontar de la misma forma a los países en desarrollo o los grandes emisores o los sectores que siempre han sido los que han vulnerado los derechos. Entonces, hay una injusticia climática muy fuerte que también es producto de que no hay una fortaleza, no hay
una fuerza al momento de generar estas condiciones de gobernanza, y es porque muchas veces, como les decía al principio del diálogo, por ejemplo, en territorio, es un tema que solamente se discute cuando se sienten los efectos, pero después, a lo largo del diario, no es un tema que se discute. El tema de qué es crisis climática, qué son gases de efecto invernadero, cómo se puede evitar, qué se puede hacer y qué se tiene que pedir, ¿no? O sea, se tiene que pedir esta justicia climática, se tiene que pedir que los responsables, los grandes responsables, se hagan cargo, pero también los responsables locales, los tomadores de decisión también se hagan cargo y también lleguen a ser parte de las decisiones en general, porque muchas veces se tiene que, muchas representaciones oficiales, si bien hay una voz distinta de territorio, la voz oficial es contraria a la voz o al clamor del territorio, ¿no? Entonces, para eso se tiene que mejorar las condiciones de gobernanza, mejorar estos mecanismos y averiguar, por ejemplo, en Bolivia tendremos mecanismos locales de participación. Nuestros técnicos estarán capacitados a nivel municipal, a nivel departamental, para afrontar y tener o pedir los mecanismos, las herramientas al momento de hacer una planificación, por ejemplo, para desastres naturales. Se tendrá en cuenta cuando se hacen los POAS o los PTDIs el tema de los efectos de la crisis climática, por ejemplo. En los valles estaremos tomando recaudos para afrontar la crisis. Por ejemplo, hemos tomado recaudos para el tema de las inundaciones que se han generado tanto en La Paz como en Cochabamba o las elevaciones de calor, de temperatura. O solamente vamos a hacer como, pucha, hay crisis, qué macana, qué pena. Entendemos todos estos son espacios, como les decía en un principio, son espacios muy técnicos que también reproducen esta colonialidad del idioma, esta colonialidad tecnicista, que nos evita que podamos ser, eh, que podamos ser parte de la toma de decisión, ¿no? Porque como decía al principio, lamentablemente esos espacios están casi 100% en inglés y pues la gente que no domina el inglés, que también paradójicamente son sectores históricamente vulnerados, no pueden acceder a estos espacios, ¿no? Entonces, hay un desequilibrio muy, muy fuerte, los cuales si no se superan, pues los efectos vamos a seguir sintiéndolos con más fuerza y va a haber un punto donde ya va a estar sin retorno, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que los territorios se empiece a hablar de crisis climática, se empiece a tratar de entender estos mecanismos o se empiezan a crear condiciones para ser parte de la toma de decisión en estos mecanismos que existen, que repito, no serán lo que queremos, no serán lo que necesitamos por ahora, pero pueden serlo en un futuro. Yo no pierdo la esperanza en que podamos tal vez hacer mayor incidencia, porque no todo es malo en en nuestros espacios. Creo que hay representaciones los cuales sí hacen o tratan de defender esto que se busca, que es la justicia climática, ¿no? Entonces, hasta ahí me gustaría tomar la palabra y me gustaría tal vez generar este diálogo, estimado Mori. Bien, muchas gracias, Sergio. Me parece una muy buena, inquietante y emocionante también presentación y exposición tanto de los resultados como también de lo que significa para los territorios, la crisis climática y bueno, lo que has estado expuesto, ¿no? Lo que has estado exponiendo acerca de la diferencia entre la vulnerabilidad y los históricamente vulnerados. En ese sentido, voy a invitar a Ana Magalí o a Isaac o a Jimena a que tomen la palabra para que el conversatorio se enriquezca con su participación y así poder conversar con Sergio para que nos siga contando un poco más sobre lo que ha abierto. Por favor, Ana, tal vez, o Jimena o Isaac, tiene la palabra. Isaac. Bueno, mientras algunos de los participantes aquí en el Zoom se animan a preguntar algo, consultar algo, a mí me parece muy importante esta diferenciación que hiciste, ¿no? Con los puntos 6.2, 6.4
cómo no han avanzado, cómo el 6.8 ha estado avanzando un poco por lo menos, cómo las expectativas estaban un poco más en el tema de hablar sobre el Global Stock y esta cuestión del financiamiento que se viene y básicamente esta participación, por ejemplo, como habías mencionado, del Banco Mundial como receptor tal vez de cierto financiamiento, ¿no? Más o menos cómo Bolivia se ha posicionado con estas relaciones así tan asimétricas, por decirlo así. Sabemos el Banco Mundial y su perspectiva, pero más allá de esto, más o menos cómo has percibido a la representación boliviana ahí en la COP, en el evento, qué, qué momentos críticos o tal vez precisamente contestatarios hemos tenido con referencia a esta relación entre estas fuerzas allí en la COP y la representación boliviana con un posicionamiento claro. Ya varias COPs ya se ha visto el tema de la no mercantilización. De hecho, esta es nuestra, por decirlo así, nuestra bandera o nuestro posicionamiento que ha sido resaltado por diferentes actores, sin duda. No sé si has visto tal vez no hemos sido muy radicales, antes me parece que éramos un poco más radicales, creo que ahora hemos bajado. ¿O cómo más o menos has percibido este posicionamiento del Estado Plurinacional de Bolivia en la COP el año pasado, la anterior gestión, hermano Sergio? Gracias. Bueno, a mí me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Para mí es un poquito difícil hablar de esto, ya que yo he sido parte también de esta delegación. O sea, si bien yo no trabajo en el Estado, no soy funcionario público, no trabajo en ninguna parte del Estado, hay un mecanismo del Estado que son estas plataformas donde tienen que garantizar la representación de la sociedad civil en las delegaciones, ¿no? Y una cosa es garantizar que viajen y que estén presentes, y otra cosa es que garanticen que sean parte de la toma de decisiones y también el toma de la palabra incluso. Entonces creo que yo he sido uno de los pocos privilegiados del cual ha podido estar presente, ha podido también ser parte de estas reuniones al interior de la delegación del país y también tomar la palabra en algún momento, ¿no? En las mesas de negociación, defendiendo muchas veces la posición Bolivia. Algo que a mí me gusta recalcar y lo digo siempre es que la posición Bolivia a nivel diplomacia en estos espacios no es contradictoria a mi posición personal, ¿no? Es otra la historia cuando se habla de lo que se hace en Bolivia en territorio al momento de estas acciones de frente a la crisis climática, ¿no? No hay una coherencia, eso hay que ser honestos, no hay una coherencia entre lo que se dice afuera y lo que se hace dentro, porque no es el mismo, no es los mismos instrumentos encargados. El instrumento encargado de la diplomacia es uno y el instrumento encargado de la toma de acción es otro. Entonces, yo creo que hay que también buscar una coherencia de esto, pero yo creo que también hay que estar como que un poco, no sé si orgullosos, pero también tal vez aliviados de que las representaciones a nivel diplomático en estas mesas de negociación sí le hacen justicia muchas veces a las necesidades que se viven en territorio o las necesidades urgentes. Sí, yo siento que sigue siendo una posición radical la de Bolivia, porque en carne propia hemos visto cómo otras delegaciones no comparten con nosotros estas posiciones de no mercantilización, o por ejemplo ofrecer salvaguardas. El 6.4 y 6.2, una de las razones principales por la cual no ha avanzado es la posición de Bolivia de que no ofrece salvaguardas. Es decir, no hay un mecanismo, una herramienta, un punto que nos garantice que esos mecanismos de mercado de carbono no vayan a defenestrar la madre tierra. Por ejemplo, con la captura de carbono a nivel con las perforaciones subterráneas, con las perforaciones marinas, que son mecanismos que están generando de mercados de carbono que van a acabar con la vida. No hay mecanismos, no hay herramientas que protejan la vida con estos mercados de carbono. Por ejemplo, ante la expulsión de los territorios de pueblos indígenas. Entonces, ha sido una posición muy, muy fuerte la de Bolivia en el 6.2, 6.4, de decir, vamos a aplicar artículo 16 y no avanzamos en la negociación, ¿no? Entonces,
también en muchos de los statements de Bolivia, que también ha sido el statement de el NDC, pero especialmente el statement de Bolivia, es de que muchas veces se habla de, por ejemplo, a partir de otras delegaciones, se habla de cero emisiones de combustibles o cero utilización de combustibles fósiles, o se adquieren compromisos muy, muy grandes que llegan a tener repercusiones en los países subdesarrollados, entre comillas. eh, Estos mismos que promueven estos compromisos grandes con responsabilidades altas son los primeros en bajarse y decir o desconocer estos acuerdos o no cumplir estos acuerdos. Por ejemplo, algo que se ha hablado muy fuerte es, se está hablando de emisiones cero o una transición justa, pero hasta la fecha no se tiene los recursos que en algún momento se han comprometido a partir de estos países que estaban prometiendo o estaban proponiendo emisiones cero. Entonces, se ha llamado, se ha utilizado palabras muy, muy fuertes en las mismas mesas de negociación altas. Se ha llamado hipócritas a los países porque se están hablando de transición justa, se habla de emisiones cero, pero no hay las condiciones y no se están dando esas condiciones. Y muchas veces los planes de estos propios países o de estas delegaciones son en sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, la utilización de carbono sigue, o la quema de carbono, las proyecciones de mayor producción de combustibles fósiles. Entonces, hay por lo menos una cierta radicalidad de Bolivia, siento hasta ahora, que siento que debe ser acompañada por la sociedad civil. Y por eso es muy importante que la sociedad conozca, en realidad, porque muchas veces yo veo como a la sociedad civil reclamando o criticando a la posición Bolivia, si bien entiendo, repito, y es algo que hay que aceptar, no hay coherencia entre la diplomacia y entre lo que se hace. Eso es algo cierto, que creo que hay que aceptar, pero también es como que son dos entidades diferentes, pero no por eso yo creo que eh, vamos a decir que la posición Bolivia está mal. De hecho, la posición Bolivia es una de las pocas que se sienta en mesa con jóvenes, con pueblos indígenas, y no solamente de Bolivia, sino que muchas veces había muchas reuniones como a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, cuando aún no han empezado las mesas con estos grupos de la sociedad civil, de pueblos indígenas, de jóvenes, o de las ONGs mismas, o de incluso de prensa, donde se compartía la posibilidad, pero también se escuchaba la posición de estos sectores, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que conocer muy bien la posición Bolivia para tal vez acompañarla con mayor fuerza o tal vez generar más insumos para esta posición Bolivia, porque recordemos que esta posición Bolivia nace a partir de dos elementos que son, uno, la diplomacia de los pueblos, que es un documento que hay que tener en cuenta, y otro, el tema de eh, la geopolítica para el vivir bien, que son insumos que no serán lo mejor que tenemos, pero son elementos que han nacido a partir de estos diálogos con los territorios, o que han nacido a partir de los territorios, ¿no? Entonces, la delegación boliviana no será la mejor, no, tal vez no es, no tiene esa radicalidad que en algún momento tenía tan fuerte, pero aún la conserva, cierto. Yo siento que aún la conserva, pero creo que necesita ser acuerpada, pero que también la sociedad civil tenga mayor participación en esta delegación, pero que tenga también esa capacidad de toma de decisión. Y también exista esta coherencia que les digo, ¿no? Esta coherencia entre lo que se dice afuera y lo que se hace adentro, que es muy importante que se debe llegar, porque también eso nos permite a generar un sentido de moralidad al momento de hacer nuestras interpelaciones como país afuera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es un tema muy, muy interesante que se puede discutir, pero también que no debemos esperar que los diplomáticos lo solucionen todo, porque también ellos nos representan y nosotros tenemos que generar condiciones de una representatividad efectiva, una representatividad que realmente llegue a atender las necesidades de los territorios y de los sectores históricamente vulnerados. Bien, muchas gracias. Esta mención de los documentos de la diplomacia de los pueblos y también el tema de la geopolítica para vivir bien y también cómo es importante que la sociedad civil acompañe a la posición boliviana. Eh, vamos a invitar otra vez a tal vez Isaac, Ana Magalí o Jimena, que si tienen o quisieran compartir algún pensamiento, alguna idea, algún comentario o algo que les haya resonado de la exposición de Sergio, entonces podrían
realizarla ahora, ¿no? Isaac. Buenos Bueno, días, Mori. Buenos días, Sergio. Alguien Buenos Punchay, días, hermana. Gachun. Alguien pucha. Sí, creo que es importante un poco hablar sobre esta COP28, ¿no? Y creemos que es importante plantear también una posición política desde el país, ¿no? El país como gobierno tiene que tener su posicionamiento y creo que ahí estamos un poco flojos, pero creo que es un tema de gobierno, ¿no? Pero ya desde las organizaciones sociales, creo que es importante plantear nuestro propio y capaz ahí eh, llevar, ¿no? Portar palabra, como hacen nuestros pueblos, ¿no? Portar palabra sobre esta problemática, ¿no? Y también informar lo que pasa, ¿no? Porque si bien estos espacios hablan de medio ambiente, de cuidar al planeta, de la Pachamama y todo, no hablan de renunciar al capitalismo, ¿no? Entonces no hay una lectura clara, ahí no hay una posición clara, es como si queremos que el planeta se salve, pero queremos seguir haciéndonos ricos a costa de lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces es importante, creo, tener una postura como organizaciones frente a estas cumbres y plantear, si bien pueden tener su utilidad, cierta utilidad, creo que esa es la utilidad, ¿no? Poder generar poder llevar la palabra y el sentir desde nuestro territorio, porque ellos no renuncian al capitalismo, ¿no? Ellos claramente dicen vamos a reducir las energías fósiles, pero se refieren a que también, o sea, ellos en sus países están promoviendo dejar de usar la gasolina, el diésel, para empezar a usar baterías de litio, ¿no? Y hay acuerdos ya de grandes transnacionales de movilidades que construyen, fabrican movilidades, que van a empezar a construir estas movilidades, ¿no es cierto? Entonces no es una renuncia al capitalismo, creo que es un cambio nomás de matriz energética y punto. ¿En qué le va a beneficiar? Si van a ser nuestros territorios los que van a sufrir la escasez de agua, porque se utiliza un montón de agua para el procesamiento del litio, se contamina terriblemente, el salar se va a devastar, por ejemplo, acá en Bolivia, ya se está hablando de que habíamos tenido grandes cantidades de litio en las rocas, ¿no? Entonces, hay toda una lógica extractivista ahí que no para, entonces no se cuestiona el capitalismo, no se cuestiona el extractivismo, y obviamente se reproducen relaciones coloniales, porque vamos a ser nosotros, nosotras, nuestros pueblos, nuestros territorios, quienes vamos a seguir dándoles materia prima, o hasta capaz les demos las baterías de litio, ¿no? Pero ellos van a gozar de un aire limpio y la conclusión es que el planeta igual se va a ir destruyendo, ¿no? Porque no es solo por el uso de las energías que está así nuestro planeta, ¿no? Es por toda la devastación que ha generado esta lógica consumista del sistema. Entonces, si no ponemos en foco estas lógicas de consumo que se está proponiendo desde el sistema, es terrible, ¿no? Porque son consumos totalmente deshumanizados, deshumanizantes. La tecnología, si bien puede ser una buena herramienta, también genera su costo ambiental, ¿no? Entonces es importante generar diálogos y más ahora que se promueve, por ejemplo, yo estaba viendo algunos acuerdos en temas de niñez y todo, y se promueve, y es una lógica bastante colonial, porque en nuestro territorio se está promoviendo que las guaguas tengan acceso a Internet cuando las élites mandan a sus guaguas a colegios donde no se manejan dispositivos tecnológicos, ¿no? Ellos cumplen a rajatabla esa sugerencia de las psiquiatras infantiles que las guaguas tienen que tener acceso a los dispositivos tardíamente, pero a nosotros no, nuestros guaguas tienen que inmediatamente incorporarse a esa lógica, ¿no? Entonces, eso genera un costo ambiental también, ¿no? Entonces, creemos que es importante mirar más desde una lógica estructural y plantear posturas estructurales, porque aquí no se trata de que sí, que se elimine la subvención a los hidrocarburos, no se trata de cuestionar este sistema.
¿no? No puede haber justicia social mientras unos entregan sus territorios, lo que ellos llaman recursos, para que ellos puedan reducir sus gases de carbono, ¿no? Entonces, creemos que es importante ahí tener una postura más clara, si va a haber una próxima representación, generar un diálogo mucho más que convoque, que pueda recoger por lo menos de la voz de las organizaciones, ¿no? Que podamos generar un proceso de diálogo desde las organizaciones y desde los pueblos, ¿no? Eso creo que sería para una siguiente asistencia a este evento. Eso sería todo, gracias. Sí, muchas gracias, hermano. Yo creo que hay que también decir que no es solamente es un evento. O sea, antes sí lo era. Por ejemplo, Escazú, que es algo más local, más cercano, va a tener su tercera COP, ¿no? Este año en Chile, en abril, o sea, ya cerca. De hecho, las acreditaciones ya han cerrado, o sea, porque es un espacio muy reducido. Pero, por ejemplo, ahorita Escazú es como cada año, como cada año se discute un tema, pero ya cuando hay un cierto trabajo desarrollado, entre comillas, ya es todo el año el trabajo. Por ejemplo, ahorita la COP solamente es como para llegar a tener los acuerdos que todo el año se han ido hilando en las reuniones que se tienen por cada mesa de trabajo. Cada mes hay una agenda de una mesa de trabajo, o se discute adaptación, financiamiento, o sea, cada mes ya hay una agenda. También se tienen las reuniones con la IPCC, con el panel intergubernamental. También se tienen los SBs, que son reuniones técnicas, donde solo asiste la mayor parte de los gobiernos. Más que negociación ahí es como se generan los insumos técnicos o se desarrollan algún acuerdo. Por ejemplo, el año pasado o el anterior COP se ha llegado a generar este acuerdo de daños y pérdidas. Entonces ha habido dos reuniones donde han visto dónde se va a realizar, dónde va a ser el nicho, cómo va a ser el procedimiento. Entonces, hay reuniones técnicas que se realizan a lo largo del año. O sea, ya no solamente es el espacio donde se decide, sino es todo un proceso, pero sí la COP es como el espacio culmen, digamos, de las decisiones, pero que no hay que perder de vista estos otros espacios donde realmente también se toman las decisiones. Por ejemplo, este año eh, en el mecanismo de adaptación y de mitigación se tiene que discutir bastantes cosas a nivel técnico, y también hay un tema técnico que es mucho técnico, y eso ahí te doy la razón, hermana, de que suelen ser muchas discusiones técnicas, pero no solamente ya eso es la COP. Entonces, también es la voz de los territorios, tiene que llegar a estos espacios, porque concuerdo mucho, no se puede esperar un resultado diferente haciendo lo mismo. O sea, no se puede esperar que esta crisis climática en la cual ya vivimos no se profundice teniendo este mismo modelo de consumo, ¿no? O sea, sosteniendo este mismo modelo de consumo o replicando ese modelo de consumo a través de los mercados de carbono, a través de, de otros mecanismos que se producen un modelo capitalista, que se producen un modelo de consumo y que dejan atrás el modelo de vida, ¿no? O sea, se ha llegado tanto a objetivizar que se llama, por ejemplo, a los bosques, a los manglares, se llaman sumideros de carbono, o sea, como si fuera un objeto que va a consumir, que si no habría vida ahí, ¿no? Entonces, son espacios muy objetivistas que realmente convierten en objeto a todo, al ser humano, a la vida que habita ahí. Por esto mismo que les decía en un principio de que ahí corren muchos intereses que tienen que ver con el mercado, que tienen que ver con los intereses de los países desarrollados, o también incluso con los intereses de los grandes emisores, porque recordemos que casi el 30% de las grandes emisiones totales se da por el 1% más rico de la población, ¿no? Entonces, hay emisiones y hay responsabilidades grandes que no son tomadas en cuenta por este modelo, que tiene un modelo que no es de vida. Para mí no es un modelo de vida, de hecho es un modelo de consumo nada más, un modelo de existencia que basado en el consumo, porque no se reproduce la vida, y es un modelo que se reproduce el consumo, lamentablemente. Y creo que sí es necesario profundizar esta posición de Bolivia, como decía, acuerparla, pero no solamente en la COP, sino en todos estos espacios que existen. Y creo que también ahí hago gancho a lo que les decía hace rato. El acuerdo de Escazú puede ofrecer, porque el acuerdo de Escazú es una herramienta que garantiza, uno de los pilares fundamentales del acuerdo de Escazú es la garantización de la participación de la sociedad
en la toma de decisiones referentes al tema ambiental. Entonces, ya hay un mecanismo vinculante, ojo, porque casi ningún acuerdo es vinculante, ni el de Minamata, ni el de París, ni el de Kioto, ni el del CBD. El único el acuerdo actual vinculante es el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional, lamentablemente, ¿no? O sea, lamentablemente porque no vincula a otros territorios como la Asia o Europa o Oceanía, pero también es en base a la necesidad que se tiene ahorita en toda la región latinoamericana por la persecución, el asesinato, la desaparición de defensores ambientales, que es una realidad también muy, muy fuerte que se vive en territorio. Entonces, las salidas tienen que ser colectivas, tienen que ser comunitarias, no se puede esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, se tiene que, por eso, por esas cosas que dice también la hermana, es importante que en territorio se empiece a hablar más fuerte de esta posición, porque si bien se tiene este documento de la geopolítica del vivir bien o el diálogo de los pueblos, la diplomacia de los pueblos, ¿cómo se vive esto en territorio? Para que deje de ser solamente un documento o para que deje de ser una guía, ¿no? O sea, cómo esto se vive en territorio, cómo esto realmente se palpa y se siente en territorio. Entonces, creo que ahí también nosotros debemos ser los sujetos que debemos generar eso, esa vivencia o ese fluir en territorio. Entonces, eso más quisiera aportar. Sí estoy de acuerdo con todo lo que decía la hermana Jimena. Y capaz añadir ahí un elemento más, ¿no? Vernos en términos geopolíticos en todo lo que es Abya Yala. Realmente estamos asediados, ¿no? Argentina hoy está luchando por, realmente porque su país está en venta en en ese momento el territorio de Argentina está en venta. BlackRock está haciendo fila, Elon Musk ya está, Musk ya está ahí, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en Bolivia, seguramente están a la espera. Hay un El asedio Ecuador. político cuyo trasfondo es económico, Mm. profundamente económico, vinculado al capitalismo, vinculado al extractivismo, ¿no? Y creemos que es importante hacer esa lectura y poder compartir no solamente en este Estado-nación, ¿no? Sino como pueblos indígenas, con nuestras continuidades territoriales, con otras naciones que están en otros territorios, las hermanas, los hermanos mapuches que están peleando históricamente sus territorios. Creemos que es importante generar nuevamente, ponerle el foco en esa articulación y empezar a discutir nuevamente estas cosas que pareciera que por la cotidianidad hemos dejado de discutirlas, ¿no? Hoy el litio es algo que nos amenaza territorialmente, ¿no? Porque los extractivistas están ahí esperando y viendo cómo van a hacerse carne de nuestro territorio. Lo que ha pasado el 2019 en Bolivia está profundamente vinculado al tema del litio, ¿no? Y lo sabemos porque ha estado ahí Zuleta, Pumari vinculado con Zuleta. Zuleta es un gran consultor del gobierno de Piñera en temas de litio, entonces no es casual, ¿no? No es casual. Entonces creemos que es importante también visibilizar estas cosas, ¿no? Eso, hermano, jalala. Y ahí para añadir más, y hay que tener cuidado de que Bolivia a nivel territorial siga siendo incongruente con las políticas, ¿no? Hay un nivel de diplomacia, ¿sí? Pero las acciones en territorios son muy contradictorias a esa diplomacia. Entonces, y va a llegar a un punto, y no me gustaría, pero hay que tener cuidado que llegue a un punto de que ya en Bolivia se trabaje con mercados de carbón. Entonces, se corre ese riesgo por esta incongruencia que existe, ¿no? Entre la diplomacia y la acción. Entonces, sería muy lamentable que Bolivia empiece a entrar al mercado de carbono, porque también hay otras formas de decir mercado de carbono, pero hay una forma bien interesante que se llama acciones basadas en la naturaleza, que de trasfondo, sí tiene también, contempla mercados de carbono. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado de evitar esto y el tema del litio también ahí corresponde hablarlo, pero también corresponde hablar de esto otro, de los mercados que siguen reproduciendo estos modelos capitalistas con el discurso ambiental, ¿no? Entonces, con ese último, con esto quisiera tal vez ya concluir mi participación y también, sí, sería bueno también escuchar o no sé, muy. Muchas gracias, hermano Sergio. Ana Magalí, o bueno, si tiene algún comentario, pregunta.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. No, es bastante interesante escuchar este tipo de declaraciones que son temas necesarios, ¿no? Creo yo que es bueno escuchar a Sergio porque él tiene experiencia con todas estas participaciones, porque más allá de que nuestro estado está con estos conflictos, nos afecta a todos y nos va a afectar si seguimos de la manera en la que estamos en diversos temas, ¿no? O sea, en todo ámbito prácticamente necesitamos dar luz, pero más al tema ambiental. Nada, es agradecerles por esta charla. Qué gusto verte, Mori. Y también Sergio, un poquito resfriado, van a disculpar. Muchas gracias por tu participación, por tus palabras. Muchas gracias por estar. También a cada uno de ustedes que están observando, presenciando aquí la exposición, tanto en la grabación como en directo, las diferentes plataformas. Entonces, bueno, Sergio, realmente muchas gracias por esto y si tienes algunas palabras ya para cerrar el evento, te agradecería. Bueno, yo quisiera dar gracias, ¿no? Gracias a Mori, gracias también a la hermana Jimena, a la hermana Ana. También gracias a mis ancestros, a mi territorio, los cuales me han permitido, y también a los privilegios que tengo, eh, que me han permitido llegar a esos espacios, pero también me permiten ahora, por ejemplo, compartir lo poco que he llegado a vivenciar, a sentir, pero también me gustaría hacer un llamado, ¿no? Repito, o sea, yo no soy la voz de los territorios, por eso yo cuestiono o he pedido que la charla se llame ¿Por qué hablar? Hago un llamado a hablar en territorio y a hacer también, porque hablar también implica hacer. Eh, entonces, nos toca hablar, hay un gran trabajo, hay grandes retos, creo que, y como les decía también un reto personal, el tema de cómo este tema tan técnico y tan engorroso se puede llegar a conocer con mayor facilidad o con mayor fuerza en territorio, ¿no? Entonces, eh, siempre predispuesto a compartir, a articular, a conocer, a escuchar, a aprender, a caminar, a tejer con ustedes, hermanos, y pues toca hacer y hay harto que hacer. Allá, hermano Sergio, agradecemos por el permiso, agradecemos por esta exposición, que sea para el bien de la vida. Entonces, muchas gracias, hermano Sergio, para ti, para tu familia, para tu comunidad, para tu lugar y para todos, todas que nos están escuchando también. Muchas gracias entonces y hasta la próxima, hermano. Un abrazo fuerte. Allá, allá.